Hola, bienvenidos. Nosotros vamos a hablar sobre un tema interesante que hasta la fecha sigue siendo un tabú y es la sexualidad. Vamos a tocar un poquito de puntos interesantes como sus antecedentes, un poquito de lo que es el erotismo. Vamos a dar unos consejitos ahí para que con su pareja los practiquen. Y bueno, en este momento me encuentro acompañado de mi compañera Yaharia y Kevin. ¿Cómo están? Muy Muy bien, bien, ¿ustedes? gracias. Buenas tardes a todos. Ok, Ok, me da gusto. vamos a hablar Este, primero sobre temas de la sexualidad, que es un tema muy social y es algo que todos nosotros seguramente hemos pensado o hablado de alguna vez. Pero para y sí. empezar, vamos a hablar sobre unos antecedentes o cómo creemos que se inició hablando esto, o cómo se practicó, pues, cómo fue el show. Entonces, para empezar Pero, eso, perdón. Dale, dale, tú sigue, no no, pasa nada. para empezar, cada uno dará su opinión sobre los temas que tiene sobre cada punto a tocar. Ok, Ok. pues si quieres empieza Yaharia. Te Ok, escuchamos en ese momento. yo comenzaré hablando sobre los antecedentes y la sexualidad existe desde tiempos de antaño, pero en los últimos tiempos hubo una revolución y eso nos dio la oportunidad a... Hubo una separación entre la sexualidad de antes y la sexualidad ahorita. Antes sí era más liberal y ahorita se encuentra como más reprimida y tabú y se ve mal. Ok. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, de hecho, yo comparto tu punto de vista, estoy de acuerdo. Actualmente la sexualidad tiene muchos tabús, es mal vista, y yo creo que eso también, como tú dices, se remonta a hace tiempo, que influye mucho lo que es la religión. Recordemos que hace tiempo la religión, todo esto de la sexualidad era como algo de diablo, que estabas poseído, que tenías algo adentro y lo veían como algo malo. Y pues por eso yo creo que es bueno crear este tipo de temas, ¿no? Para que la gente entienda que la sexualidad no tiene nada de malo, que es muy natural. Por ejemplo, masturbarse, tener relaciones, no tiene que ser algo malo a fuerzas como lo quieren hacer ver. ¿Tú qué piensas, Kevin? Sí, exacto, o sea, creamos prejuicios cuando realmente es algo natural, es la práctica de las relaciones sexuales, todo lo que conlleva es algo natural. Mediante las, como has dicho, mediante las religiones, lo hemos hecho como un acto que debe ser silenciado, es un acto que debe ser muy íntimo y algo como muy secreto de una persona, cuando pues realmente no es tan grande así. Por Pero si ejemplo, se dan cuenta, oh, ¿Mm? Bueno, Sí, perdón. tú sigue. adelante, Yajaira, adelante. Pero si se dan cuenta como que en México especialmente está muy marcado aquí lo que es América o Latinoamérica. No conozco otros países, pero no sé si por lo mismo que menciona mi compañero Baru, es que en México por el catolicismo, o sea, esta persona está teniendo relaciones antes de matrimonio, todavía sigue siendo mal visto. Mm, Pues de hecho, si nos vamos a la historia de la sexualidad en este momento, recordemos que hace tiempo las relaciones eran más liberales, no había como este tipo de discriminación y reglas, y todo eso cambió cuando llegaron los españoles a América, trayendo su religión y todos sus conceptos nuevos, se podría decir. Entonces yo creo que es ahí ese punto donde tú dices. Exactamente, pues, porque antes de que llegaran los españoles eran como que muchas tribus, los mayas, donde lo principal que podían ver era la religión y sobre todo la agricultura. Entonces, el tabú de la sexualidad no existía ahí. O sea, eran muy liberales. Es cuando vienen los españoles, viene lo que es los católicos y es cuando imponen las reglas, imponen que esto no debe ser hablado como si fuera nada. Entonces ponemos nuestras reglas y nos omitimos en hablar ciertas cosas de la sexualidad. Mm, o- Incluso, si nos vamos a un poco, perdón, de la historia, dicen que encontraron juguetes sexuales en dentro de las, ¿cómo se dice la palabra? Cuando encuentran cosas viejas, sí, sobre algunas poblaciones antiguas. que encontraron falos, entonces quiere decir que todo esto viene desde esta liberación, viene desde esos tiempos. Y como mencionan ustedes, mucho tuvieron que ver lo de los españoles y ese castigo. Sí, de Ex- hecho, tocando ese punto, pues, si quieren podemos empezar a ver un poquito ya de los antecedentes para que entremos más en contexto, ¿no? Desde, ya que tocaste esto de los faldos, empecemos con la primera cultura que, digamos, no desarrolló el sexo, pero tenía prácticas muy higiénicas y creo que sería Egipto. Egipto tenía unas prácticas muy comunes
muy poco comunes y a su vez eran muy incestuosos. Pero hasta eso muy limpios los egipcios. ¿Cómo ven eso? De hecho, porque en Antiguo Egipto era como que la persona que tenía más poder o más riquezas era libre de hacer lo que quisiera, o sea, sexualmente podría hacer lo que quiera y lo que se le ocurra. No había prejuicios y no había ningún tabú. Yo lo que tengo entendido de esa cultura es que también mantenían el incesto para mantener la pureza de su sangre Sí, y Sí, exactamente. continuar. Se es mantenía correcto. las relaciones sexuales en la familia para poder mantener todo el poder dentro de la familia. Que ahora fecha es como que lo ves como que le ponemos hasta incluso un nombre incestuoso, o sea, para nosotros ya es un Sí, tabú, ya es un prejuicio. Y en aquellos tiempos era como sí, que eso no importaba. tienes razón. De hecho, al decir esto aquí, mucha gente se queda como de, oh, estos tipos están mal, tienen como algún problema, porque, pues, a lo que es hoy en día está muy mal visto, y ese tiempo era algo muy natural y muy común que pasaba, y era muy natural, de hecho. Acordemos también que los egipcios se regían por dioses, ya ves que tenían varios dioses, y ellos también, pues por cada dios que tenían representaba algo, ¿no? Entonces también ahí sí influían lo que son las deidades, se podría decir. Ahorita que Exactamente. mencionas a las deidades, perdón, me acordé de la cultura griega, que siguen a Zeus, El dios. este hombre que tiene tantos hijos, y realmente también la cultura griega tiene su historia en la sexualidad. Exactamente, o sea, por lo que hemos visto en la mitología griega, este dios Zeus era un dios muy caprichoso, porque tiene muchas historias sobre grandes parejas que tuvo, y no solo mujeres, sino también hombres. Entonces ahí podemos ver que la sexualidad incluso existe en la mitología, y no había ningún tabú también. Sí, de hecho, recordemos que en antigua Grecia, no, si no me recuerdo, hay una persona, no me acuerdo cómo se llamaba, que es la que se encargaba de iniciar a los jóvenes pubertos en su sexualidad, o sea, era mantener relaciones con ellos, y era bien visto, ¿no? O sea, actualmente eso que hacían antes se llamaría como pedofilia, podríamos decir, porque es un adulto mayor con niños, entonces, antes era algo común y era como un tipo de rito de iniciación que tenían ellos. Es muy interesante cómo fue desarrollando y cómo fueron cambiando los conceptos que se tenían, ¿no? Sí, cada cultura tenía como su iniciación, incluso ahora en la fecha los temas de las personas que son judías tienen como su rito de iniciación. No específicamente eso que acabas de decir, pero sí tienen algunas cosas que deben de cumplir para llegar a ser, entre comillas, hombres o mujeres. Sin dudar, aparte que hacían muchas orgías y creo que es una de las ah, como creencias, no, ¿cómo se dice la palabra? Culturas, perdón. Es una de las culturas que más libre ha tenido su sexualidad y sin tabús y que nos ha enseñado más a tener placer y descubrir nuevas cosas, a mi parecer. Sí, No sé usted. exactamente. Sí, de hecho comparto tu idea. Es muy cierto que es una de las culturas que tuvo un gran avance, tanto en filósofos, en muchos ámbitos, y los griegos tuvieron un desarrollo muy grande, la verdad. Ahora estamos Este, hablando de, se podría decir que civilizaciones como, posiblemente como los mayas, ¿no? Pero ujú. hablamos de que no hay tabúes, no hay prejuicios, entonces, ¿cómo llegamos de ese paso a este paso? Yo creo que ya se empezó a hacer como las civilizaciones. En el ejemplo de los mayas, vimos que los españoles llegaron, entonces, en este caso, Europa llega y crece demasiado y crea como que estas reglas, estas normas, que esta de la sexualidad debe tener algunos, ¿cómo se podría decir? Debe tener un alto. No debe ser tan específico, no debe ser tan liberal como ahora lo vemos. Yo Pues, creo que viene, ay, perdón, no, no, de adelante, la adelante. llegada de Cristo. Ujú. Creo que ahí es donde parte lo que es pecado y de los mandamientos también, es que no desearás a la mujer de otro. Cuando se empezó a implementar eso en las creencias de las personas, creo que es cuando comienza a aumentarse lo que es el tabú de la sexualidad. Sí, Mm, como las historias Pues, de, ¿cómo era? Sodoma y Gomorra.
donde era una Sodoma y ciudad, Gomorra. donde todo era liberal, todo era y todo lo consideran como si fuera un pecado. Entonces, Sí. la religión tuvo mucho que ver en la historia, demasiado. Pues retomando eso que dijiste de las civilizaciones antiguas que estaban en América, pues hay que tomar en cuenta que esas civilizaciones en estos tiempos eran súper liberales, entre ellos podían tener relaciones entre hombre-hombre, mujer-mujer, algunos ya habían avanzado en ese tipo de cosas, algunos tenían como interacción sexual en grupos más grandes, que es lo que llamamos orgías, pero pues bien dices que eso llegó a cambiar con la llegada de los españoles a América. Yo sigo diciendo que ese cambio y ese cambio de conceptos y todo viene de los españoles y de la religión, influye mucho, sigo con eso, la verdad sí, se notó un Pero cambio, si no, compañero Baruch, entrando un poquito en debate con usted, sí, este, creo que eso de que la mujer y mujer pudiera disfrutar, si nos vamos a los libros, a la historia, la mujer siempre está hecha a un lado. De hecho, Ujú. si nosotros estudiamos psicología, hemos visto que en Sigmund Freud, de ahí viene la histeria de estas mujeres que están reprimidas sexualmente. Entonces, sí hay un poco de pues, debate en lo que usted está diciendo. pues puede ser, pero yo estoy remontándome a tiempos muy antiguos en donde Más tal antiguos. vez sí no disfrutaban, pero la sexualidad era más libre, es a lo que quiero llegar, como en ese punto de que ahorita ver a una mujer con otra mujer es muy mal visto en este punto de esta actualidad. Y en esos tiempos no tenía nada de malo, era algo muy común, natural que pasaba y no había problema, se lo podían hacer sin ningún detalle, sin preocupación de que los juzgaran, criticaran, ¿no? Ese tipo de cosas, cosas que ahora no puedes hacer en estos momentos de actualidad. Es como más a lo que yo quería llegar. Digo, yo entiendo que la mujer sí se ha hecho un poco de lado durante el paso del tiempo, pero pues esa sería como lo que opino, no sé. ¿Tú qué dices, Kevin? Bueno, en cierto tiempo hubo ese posible que se liberaban y podían hacer lo que ellos quisieran. Pero más adelante en el tiempo fue cuando ya empezaron como que a decir lo que exactamente está diciendo Yajaira. O sea, era como que reprimían mucho su sexualidad, decían o hacían mucho a un lado a las mujeres. Entonces fue cuando empezaron como que, entre comillas, a poner reglas, a poner algo de seriedad en el tema. Mm, Y así es cuando ya nos vamos adelantando a eras más adelantadas. sí, Por sí, ejemplo, claro. en algunas épocas más adelante, en lo que era civilizaciones como Londres, Inglaterra, Mm. podíamos ver que las mujeres usaban prendas muy, ¿cómo se podría decir? No enseñaban absolutamente nada de su cuerpo, excepto la cara. Te refieres a los tipos corsés, ¿no? Ese tipo Sí, de vestido largo, de manga larga, que llegaba el vestido hasta el piso, que estuviera así. sí, Eso, exactamente. sí, eso ya es otro punto interesante. Nos saltamos un poquito de historia. Pero Sí, yo creo que estás un hablando más o brinco y menos. un hueco. Ujú. Yo creo que Kevin se saltó lo que es lo de la Reina Victoria, si no me equivoco. Sí, a eso me refiero, la edad victoriana. Ujú. Sí, tienes mucha razón. Pero siento que de todos modos de lo que estamos hablando desde el catolicismo hasta la época victoriana, a la mujer pues igualmente se la dejó de lado y siento que los hombres fueron los que se entretuvieron más con prostitutas y cosas así, las amantes. Sí, exactamente, o sea, así, por, por lástima, así fue creciendo y la humanidad, porque en la edad victoriana era como que la edad o la época donde las prostitutas, todo eso erótico se disfrutaba, pero solo si tenías, mucho poder o riqueza. Pero chicos, el placer es para todos y creo que nos estamos perdiendo un poquito en la historia. Eh, Ok. Tienes, y de ta- hablar del sexo erótico y me gustaría oír mucho su justificación para tocar este tema. Bueno, para lo que es el erotismo o, o sobre Sí, qué. para bueno, el sexo erótico. para allá vamos, Oh, Ok, aparte de lo que eran las personas que eran prostitutas así, fue cuando la época del erotismo estuvo en su punto máximo.
porque fue cuando se empezaron a sacar nuevas ideas de lo que eran objetos sexuales, juguetes, y sobre todo condones o medidas de anticonceptivas. Entonces fue cuando la sexualidad fue como que se empezó como que a descubrir o a, ¿cómo se dice? O a experimentar nuevas cosas. Así que algo Pues que agregar. es que es algo interesante. El erotismo es algo que mm, no sé, no sé cómo describirte. O sea, sé que tiene que ver con interacciones más delicadas como el tacto, caricias, algo más sexual, pero mm, no lo sé. Todavía no Yo estoy el muy... erotismo lo encuentro en la pasión más que en el tacto, esa sensación de fuego que se le da a las personas cuando está en contacto con algo que les gusta realmente, como hablo a nivel sexual, claro. Entonces, yo siento que de ahí viene el erotismo, aunque a veces viene, puede ser como solo de la vista, del olor. Sí, puede ser Sí, pero vista, olor, incluso auditivo. es que el erotismo tiene como varias formas en las que puede ponerse en uso, ¿no? Ya sea desde el tacto, desde la voz, como dice Kevin, auditiva, desde pequeñas caricias, desde la ropa que usas, o sea, o sea, entra mucho en juego en ese tipo de cosas, la verdad es algo interesante el erotismo. Es más, Exactamente, hasta hay juegos, o sea, entonces, estos antecedentes de historia, entonces, yo creo que fue una época donde todo esto se empezó a desenvolver. Entonces, ahí ya agarramos todos estos temas, exactamente, o sea, yo creo que fue la fecha donde de ahí hasta ahora, que es 2020, fue que hemos descubierto y experimentado nuevas cosas. Y de ahí ya sacamos lo del erotismo, que es las palabras clave que nos dicen en el oído que nos gusta tanto. Entonces, hasta incluso tocar, em, incluso ver. Entonces, ahí he descubierto varias cosas. Como por pues ya también ejemplo, desde... ujú, no, sí, No, adelante. Sí, sí, como por ahorita... ejemplo, algo que se empezó como que a evolucionar fue el tipo de ropa que usaban. Al menos en el lado de las mujeres. Lo que vemos ahora que se llama lincería fue algo que se empezó a ir evolucionando y ir viendo como que esa parte erótica de la mujer. Eso y otras cosas más. ¿Algo que quieran agregar? Pues grandes ejemplos son como Marilyn Monroe, ¿no? Exactamente. Hizo ahí su trabajo, era de las primeras mujeres que mostraba su piel arriba de la rodilla y causó una revolución. Exactamente, en que Eh, incluso ella era modelo, era actora, entonces fue como que fue gran innovador para los hombres o para la industria del cine incluso. pues sí, de hecho, Que de hecho es un buen incluso ejemplo. fue cuando hubo una noticia. eh, Muchos criticaban a esta personaje, Marilyn Monroe, porque pensaban que lo único que era, entre comillas, erótico o sexy era su cuerpo, o era porque usaba ropas elegantes. Y esto no era realmente cierto, sino que en una época incluso ella modeló con un saco de papas puesto. Entonces, esto hizo que mucha gente se diera cuenta que el erotismo, no solo viene de una prenda de vestir, sino viene de otras cosas más. Viene dependiendo de cada gusto de uno. Ujú. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Y pues de hecho, es un buen punto también, la verdad. Pero actualmente, como todos sabrán, estamos viviendo en pandemia, por eso estamos ahorita en este momento. Y me parece inteligente conocer cómo la gente ha estado manejando su sexualidad en estos momentos. ¿No les da intriga conocer cómo lo han sobrellevado o cómo lo han estado haciendo o qué han estado haciendo en la cuarentena para mantener pues, su sexualidad, digamos, en control? O sea, ahí más o menos. ¿Ustedes cómo piensan que ha estado funcionando en estos meses? De hecho, son 8 meses de cuarentena. Entonces, ¿cómo creen que ha ido evolucionando esto? Pues
Creo que el ejemplo es el sexting, estos mensajes eróticos por mediante el celular, las videollamadas eróticas también, donde muestran parte de su cuerpo y se tocan. Hay otras personas más arriesgadas, bueno, siento yo que más arriesgadas que se fueron con sus parejas. Ah, pues no sé, yo me imagino que así, o la masturbación, los juguetes. El Yo conocimiento voy del por ahí. cuerpo. Sí, exactamente. O sea, yo creo que también este tiempo que las personas estuvieron en cuarentena, creo que al menos algunas hicieron como exploraron como que su sexualidad, qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan. Entonces como que sí hay personas como dijo como ya Jaira del 60 y hay personas igual más arriesgadas que fueron a ver su pareja o incluso viven con su pareja y ya que tienen el tiempo, yo creo que experimentan nuevas cosas en su sexualidad, cosas que les gustan, posiciones, juguetes o incluso videos, audios. Incluso eso. De hecho, sí, yo creo que la gente ha buscado la forma como de manejar, de saber cómo se va a llevar, como ustedes mencionan, a través de ya sea sexting, juguetes, o incluso hasta arriesgarse y verse en algún punto y ir y pues terminar el acto como es, ¿no? Siento que Sí, la cuarentena también nos llevó al límite en ese, aparte de los demás procesos que tuvimos que pasar, creo que también en la sexualidad abrió un punto como ser humano a dónde llevarnos, a dónde, cómo buscar esa liberación o incluso del estrés mismo que estamos viviendo encerrados, también lo expulsamos, creo, mediante esa parte de nosotros. Mm, Pues sí, de hecho, también de cierta forma es una forma de sacar el estrés, ¿no? O sea, todo lo que llevas lo sacas de esa forma. Hay diferentes formas de sacarlo, claro, ejercicio, entre otros, pero algunos son más efectivos o son más placenteros para ciertas personas. sí. Está Entonces, pues sí. científicamente comprobado que el sexo ayuda mucho en la liberación de estrés. Ah, no, sí, claro, eso no lo niego, yo estoy seguro de ello también. He visto las investigaciones y sé que sí. Ya me quiere Incluso, presumir algo. incluso hasta ayuda en la comunicación, porque al quitarse estos tabús, como se puede decir, hablar de sexo es como que ayuda a la comunicación de una pareja o de amantes, amigos. Entonces como que en sí la cuarentena también tuvo sus puntos válidos o ese tiempo que te dio para poder mejorarte de este lado de estos temas. En que puedes trabajar, ¿no? También Ujú. en ti. Pues sí, también, de hecho, es muy importante saber eso. La verdad es que son fechas difíciles las que estamos pasando en estos momentos. No es tan fácil, se ha complicado y se ha excedido demasiado tiempo. Recuerdo que dijeron 2 semanas y de esas 2 semanas ya van 8 meses. Entonces sí ha sido un gran cambio para muchas personas y digamos que se ha puesto a prueba cómo manejan el encierro de cierta forma. Pero eso también me hace pensar en cómo vivir la sexualidad como eróticamente se ha convertido en un problema social. Creo que sobre todo aquí en México, no es que tenga algo en contra de México, pero sí siento que vivimos en una sociedad que es muy castigadora por su tradicionalidad. Entonces, hace que tal vez uno viva su sexualidad como con dudas, con culpa, arrepentimiento. Eso también siento que lleva a los adolescentes entrando en eso, en embarazo no deseado, porque prefieren no hablar o no comunicarse. Quién sabe si de verdad viven su sexualidad de O una que manera, de una manera segura es lo que quieres no decir, sé. ¿no? Que no están teniendo la educación sexual suficiente por miedo a que digan la sociedad o hasta sus propias familias de ellos, ¿no? Al tratar de conocer de estos temas. Creo que Yo si creo ya que vas a vivir esta parte de tu vida, o sea, hazla bien, disfrútala, conócete. Exactamente, o sea, por desgracia últimamente la educación sexual a lo mejor no es tan adecuada ya que al menos a algunas personas les da la impresión de que hablar sobre sexo, el experimentar su cuerpo, el explorarse es malo, entonces como que hay que cambiar esa parte también
porque en sí jóvenes en adolescencia que quieren explorarse no saben cómo, piensan que son malos y llegan a cometer pues a veces errores. O a la hora de tener relaciones sexuales llegan a cometer errores porque no saben que deben usar protección, incluso. Ajá, no saben cuáles son los métodos anticonceptivos más básicos y efectivos, porque hay de métodos a métodos, claro está. Algunos son muy efectivos, algunos no, algunos pueden romperse si los usas al mismo tiempo. Yo creo que sí, como tú mencionas, Kevin, estamos un poquito atrasados en eso de educación sexual con nuestros jóvenes. Les hace falta un poquillo más. Ustedes, no sé, a veces una pregunta rara, pero ustedes, cuáles piensan que son los mejores métodos anticonceptivos? Así como un tipo consejito. ¿Cuáles crees que son lo más efectivo, lo más funcional? ¿O qué recomendarían ustedes? Pues el condón, chicos, Yo creo que sí. úsenlo. Yo creo que es el más recomendable, ¿no? El condón. Digo, hay que hablar. O las pastillas anticonceptivas. O lo más popular, se puede decir entre comillas, que es lo que más ve unas personas. Pues de hecho sí, tiene razón. Lo más seguro es el condón. Es el más efectivo de todos, pero tienes que tener un poquito de cuidado al tener uno porque es un producto algo delicado. No lo puedes traer en cualquier lado ni tenerlo en cualquier tipo de clima. Tiene que estar muy bien cuidado porque si no puede fallarte en el momento y embarazo. O sea, no solo nada más de agarrarlo y, ay, tengo un condón y ya lo pones como va, pero no sabes si está caducado, si cuando, si se... De hecho, para saber si un condón está funcional, en él, al tocar en medio hay una bolita, o se siente como una burbujita, y eso quiere decir que el condón todavía es funcional, que todavía sirve. Entonces mucha gente no sabe esto y dice, ah, está sellado, no tiene nada, perfecto, y va, vámonos. Y como va, se lo ponen. Ujú. Sí, O por ejemplo, exactamente. lo abren con los dientes así muy descarados y cuando Ah, no, sí. o sea, tienes que agarrar, deslizar tantito el condón en un lado y abrir lentamente. Que eso es la forma correcta de abrirlo y mucha gente no sabe esto. Entonces yo creo que por eso también hay mucho embarazo. O algunos inteligentes que usan el condón femenino con el masculino y no saben que al momento hace fricción y se truena. Ujú, sí, también. Toda esa información ayuda y se tiene que implementar más. Y demasiado más. Es información muy importante que puede ayudar a que conozcan su sexualidad de forma segura y la disfruten, ¿no? Y no tengan que tener detallitos como de un embarazo después, y estar teniendo que dejar la escuela o trabajar desde muy temprana edad. Es algo importante. Digo, también hay otros métodos anticonceptivos, no sé cuáles otros conozcan, aparte de Pues, los que se conocen masculino y como ya femenino. mencionaste, el condón de la mujer, el DIU, las pastillas del día siguiente, ¿qué otro? La Incluso, inyección. exacto, la inyección, es lo que iba a decir. ¿No? Incluso creo que hay un parche de estrógeno donde que ayuda, sí, un ejemplo del condón. Creo que también existe un parche de estrógeno que ayuda que sirve cual como método anticonceptivo. De hecho, sí, he escuchado mucho el parche, no sé qué tan efectivo sea, la verdad, eso sí tengo dudas, o sea, nunca me puse a investigar sobre él, entonces no sé qué efectividad tenga. A lo que yo sé, el condón es lo más seguro y es el método que yo recomendaría que usaran siempre. Digo, condón con pastillitas combinadas, pues no estaría mal, ¿no? Por seguridad. Digo, se puede romper en ocasiones, son Sí, muy bajas las probabilidades, pero pero también si nos ponemos a pensar, chicos, creo que en los adultos también hay desinformación y eso hace que no vivan su sexualidad plenamente. Y creo que una persona que tal vez rompería un poquito estos ciclos de que vas en el tráfico y tas, y dicen, ay, esa persona no le dio. Creo que si los adultos conocieran más o vivieran más o tuvieran la oportunidad de conocerse a nivel sexual, liberarían ese estrés y ya no habría tanta frustración y tantas personas enojadas allá afuera. Sí, No sé. exactamente, a menos la frustración de que no sienten que no pueden, sienten enojo, sienten energía. Y hay muchachos que no saben ni cómo sacarlo, entonces lo que ellas hacen son cosas violentas, como has dicho. Pero ya también al conocer este método que es como la masturbación, llegan a poder liberar y sacar esa energía sí, de para hecho evitar es una pues forma de...
malos accidentes. Aparte de que perdón que No, ya está. aparte de que te ayuda a liberar energía, también es autoexploración, conoces tu cuerpo, o sea, te empiezas a conocer a ti mismo, entonces es algo importante que se debe de empezar a ver de una forma diferente y no verlo como algo totalmente malo, porque supongamos, en un caso, no sé, una mamá llega, ve que su hijo está en medio de la masturbación y su mamá se espanta, lo regaña, le dice hasta de lo que se va a morir y el niño se queda así como pensando de que, estoy haciendo algo malo, eso no está bien, no debo de hacerlo, cuando no tiene nada de malo, o sea, obviamente, tal vez en un lugar más privado tiene chance de hacerlo, pero no es nada malo que lo haga, o sea, que se autoexplore y se conozca es algo positivo, Sí, es algo que está exactamente. fallando. Es También al... creo que hay mucho, oh, perdón, hay No, mucho prejuicio con la masturbación femenina, si se fijan, siempre piensan como, oh, el hombre, dijo, pero también la mujer tiene esta parte que le gusta conocerse y le gusta satisfacerse. Y si nos vamos a estudios o a hechos, las mujeres liberan más energía y duermen más a gusto, evitan cólicos, entre otras cosas, hay muchos beneficios dentro de la masturbación femenina, pero si tú vas y preguntas como otras mujeres, no, no, yo no hago eso, eso es del diablo. Entonces, también ahí hay un tabú. sí, por desgracia tenemos pensado que el hablar sobre cómo masturbarse o estos tipos de temas pensamos que son malos y decimos que no, o sea, no debes hablar esto, no debes hacer eso. Y sí es cierto, de hecho, por malo que se escuche, hay todavía machismo donde cree que la mujer no debe de disfrutar o la mujer no puede experimentar y eso está muy mal porque o sea, ellos también tienen derecho de autoplacer. Ujú. Es uno de los prejuicios que más hay alrededor del mundo, de hecho. También Pero ustedes, ¿cómo les viene la frase? Eh, es, ¿Sí me ayudan, chicos? Por Em, favor. ok, la frase, Una frase tabú una frase sobre tabú, este tema. ok, ok, de hecho hay muchos tabús todavía, incluso entre estos de hablar de sexo, aparte está otro tabú como hablar sobre experiencias, de hecho, el que tú experimentes nuevas cosas que tal vez te gusten, incluso es un tabú, está mal visto que alguien lo haga, porque piensa que eso es pues sí, malo, piensas que eso debe ser un secreto, debe ser íntimo, y claro, sí es íntimo, ¿no? Pero el hablarlo también ayuda a la comunicación de la pareja. pues de hecho sí, estoy de acuerdo con ustedes. De hecho, bueno, no sé, yo los tabús que más conozco dentro de lo que es en la sexualidad puede ser desde usar juguetes, hacer sexo oral, como que son tabús que la gente todavía se queda así como que les puedes preguntar y la gente se queda así como de, se ríe, así como de no, o sea, no, o no saben qué responder, es como que son tabús que todavía hay mucho de eso, es, es algo complicado el cambio que se tiene que hacer, es muy difícil. Sí, pues eso es verdad, o sea, decimos como que yo hice esto, y hice esta posición, yo experimenté esto, entonces te quedas como que, ¿por qué me estás contando esto? ¿Por qué estás diciendo esto? Es algo que no debes de contar a nadie, o sea, y realmente no, o sea, simplemente estás experimentando, incluso el decirlo no es como que te debes de tachar como un pervertido, no, es simplemente estás experimentando tu cuerpo, estás sabiendo qué realmente te gusta en la sexualidad. Porque incluso hay personas que no saben o si son heterosexuales o homosexuales hasta que lo experimentan y se dan la idea de qué es lo que realmente les gusta. Entonces, como que el practicar todo esto ayuda mucho a descubrir cuál es tu identidad o cuáles son tus preferencias sexuales. Sí, de Ujú. hecho, tienes mucha razón en eso. ¿Tú qué piensas, Yajaira? Sí, tienes razón en lo que dice el compañero Ok. Kevin, pero la frase que les iba a mencionar es la de que si el tamaño importa. Oh, ok, ok, ¿Qué Ok. eso piensan es algo, ustedes este, de Ah, eso? pues yo creo que ahí no sé, es una pero pregunta complicada. O cuando se Eh, los mencionan a ustedes. por ¿Creen parte que está? de los hombres hacia la mujer es como que todos tienen sus diferentes gustos, ¿no? Como que sí,
Algunas personas que les interesa los volúmenes o las partes del cuerpo, o sea, muy grandes, o sea, muy chicos, entonces depende del gusto de cada persona. Ujú. No es como que... Ujú. De hecho, comparto la opinión de Kevin. Varía mucho una mujer porque puede haber mujeres que les gusten tamaños grandes, como podría ser algo así de este largo, algunos más pequeños, algunos más anchos, o sea, varía mucho, pero estoy casi seguro que si llegamos a hacer una tipo de encuesta, o salimos a preguntar a las personas, la mayoría de las mujeres va a responder que sí, sí importa el tamaño. Estoy, diría un 90% seguro de que la respuesta sería sí. Si es esa pregunta, sería que sí importa. A mi punto de vista, yo diría que no. Bueno, yo diría que no, no estoy seguro. Ok, Yo diría que no porque, pues agregando otra no cosa, sé. algo que también ha estado circulando mucho en estos temas de la sexualidad y que ha hecho un gran error la humanidad, es de que cometemos el error de que pensamos que el material pornográfico Oh, es real. O ujú, incluso en un material pornográfico, pone que un video, vemos a un hombre con el pene grande y pensamos que eso es muy placentero. O vemos a una mujer con grandes proporciones, entonces pensamos que eso es muy placentero. Pero cuando nos pasa en la vida real, vemos que no es así. O sea, cada quien tiene sus gustos y su forma de hacer. Entonces, como que Tipo también, expectativa contra realidad, ¿no? exactamente. pues sí, sería exactamente eso. Digo, que vende la industria del porno con lo que realmente es. Digo, sabemos que en la industria del porno se usan muchas cosas para que esos penes sean de ese tamaño, voluminosos y grandes. Desde se les puede dar viagas, operaciones, o sea, muchas cosas usan ellos. Podría decir que no todos son naturales, porque no creo que sean naturales todos. Hay tamaños muy raros. Y como dice Kevin, te venden una imagen que es la que se queda y muchas mujeres tienen idea, no, esos son así, así tienen que ser todos. Ajá. De hecho, mucha gente desconoce que el tamaño del pene en realidad, lo normal a nivel mundial es 13,5 centímetros, ya estando en erección. Y estando en flacidez, lo normal son 9,3. Mucha gente desconoce esos datos, pero Ujú, tienen una idea errónea. Pero exactamente. tú sí tienes el conocimiento. O sea, Sí, porque yo soy una algunas, persona muy curiosa. de hecho, algunas sí es cierto, tiene mucha razón. Algunas personas piensan que el tamaño de un hombre debe ser esto. Y es lo que te vende una industria. Cuando realmente, como he dicho, lo general son 13, son esto Ujú. o esto. O sea, O y esto. muchas personas piensan que por ver un video pornográfico piensa que eso es real y eso no es real. O sea, es una imagen que te están Exacto. vendiendo y mayor parte son todos ¿cómo se podría decir? Son personas que se han hecho cirugías, entonces para que se puedan ver así. Sí, sí, O sea, y cometemos Pues ese yo error. como comparto tu opinión de mujer eso. les digo que eso no importa. Creo que lo que importa es lo que saben hacer o creo que eso el tamaño y las proporciones. No, no, al menos yo pienso que no, no debe importar. Sí, sí, el tema Bueno, de... yo el- comparto. sí, sabes que el tema de erótico es como un tema que casi no se habla. Es un tema que de hecho a algunos les da hasta pena hablarlo. Pero yo ¿Eh? creo, a menos de mi parecer, yo no creo que debía ser así porque es un tema que puede que no tan común, que se puede hablar como ayer fui a comer, o sea, no, no es tan común como eso, pero sí es algo que se podía estar hablando sobre amigos, así. O sea, es un tema natural que se debe estar hablando más. Ujú. Sí, estoy de Muchos, acuerdo. muchos de los jóvenes no se acercan a las personas adultas o personas de confianza porque piensan que hablar de eso es algo malo, es algo, te tachan de personas tal vez hasta pervertida, porque piensan Sí, como que, pervertido. ¿cómo es que hablas de eso? No debes hablar de eso y no, realmente no, o sea, puedes hablar de eso y es preferible que hablen de eso, ya que te ayuda a una educación sexual también. Ujú. Es algo muy importante conocer el cuerpo como realmente es, a sus tamaños reales. Y también tener en cuenta que las percepciones que tienen este tipo de industrias no son las correctas tanto de hombres como mujeres porque venden imágenes muy, muy exageradas y hay que tener en cuenta que todo eso es por medio de operaciones y, o sea, es muy estético el porno. Entonces,
eso no hay. Te trabo un Pero poquito. si se dan cuenta, también al verlo hay cierta liberación, ¿no? ¿Cómo? O sea, tiene un fin en ti, y al final es Sí, tiene satisfactorio. un fin. Sí, Es por ejemplo ahorita con la Ya depende de cuarentena. ti pensar si es verdad o es fantasía. O sea, darte cuenta de la realidad de la situación. sí, exactamente. Una persona que quiere experimentar, este, igual se dará cuenta que lo que te venden en un video porno no es real. No, puede que no sea tan complejo como eso, que cuando tú incluso lo practicas ya, puede que tengas dificultades al hacerlo, de hecho. Ujú. Sí, pues de hecho sí. Pues tengo una pequeña propuesta, no sé qué les parezca. ¿Mm? ¿Qué tal Mm. si vamos a... Cada uno va a hacer una pregunta que se le ocurra relacionada con ese tema y podemos dibujar o decirlo abiertamente como gusten lo que se viene a la mente cuando escuchan esa palabra? ¿Qué les parece? Sí, suena bien. ¿Sí? Entonces, ¿quieres empezar tú ya, Javier? Ah, tú propusiste el juego que me Ok. sirve. Llevamos 40 minutos de, de video, ok. Ok, pues inicia la pregunta, bro. Este... Ay, se me fue la pregunta. Dame un momento para pensarla. Dame 5 segundos más. Ok, ok, yo creo que el juego va a ser así, ¿no? Uno va a decir una pregunta, como ¿qué se imaginan cuando? Y vamos a dibujar algo que nos imaginemos o que lo represente. Ok, entonces Ok, voy por mis materiales. ok. Ok, por ejemplo, una pregunta. Eh, ok, ahí va una primera pregunta. O, hagan un dibujo que ustedes crean que represente un orgasmo, algo, Ok. ese sentimiento. Wow. Complicado, mm, Ok, ya. Mm, Ustedes me dicen cuando ya. no sé, mi dibujo es algo extraño. Tal vez no tiene reacción, pero fue como que se me vino a la mente. A ver, ahorita lo Ok, mostramos a una, a ok, las ¿quieren dos. ir uno por uno o todos? Ah, uno por uno si quieren. Uno por uno, Ok. ¿vale? Baruch. Si quieren, yo. No sé si se alcanza a ver. Se lo acerco. Ah, ¿Se alcanza a ver? Sí. sí, Ok, como pueden ver, yo imaginé como gotitas saliendo como de una tipo nube y así es como yo me imagino que es el orgasmo, como tipo gotita. ok. No estoy seguro. Es raro mi imagen que tengo, pero es lo que hay. Compañía Yajaira, ¿quieres enseñar el tuyo? Sí. Yo dibujé fuegos artificiales. Ok, Yo sí me lo imagino que es. pues yo dibujé algo similar. Dibujé, no sé si se cansa a ver. Una bomba Una y luego dinamita. estallando. Ok. Como fuego artificial, algo así. Como un Ujú. Ok. sentimiento que se está haciendo y luego explota, se libera todo. Entonces, Bastante bien, ¿eh? Creo que tuvimos una idea muy similar casi todos. sí, Digo, Sí, es curioso. dibujamos diferente, pero es algo que te lleva a algo bonito. sí, cuando una A una persona, Bueno, explosión. No creo que todos lo definiríamos como explosión. sí, sí, es cuando como una una tipo persona explosión. puede hablarlo así como nosotros lo hablamos, o sea, tenemos una pequeña idea o una idea de lo que es esto. Entonces, el hablarlo Sí, ayuda. exacto. Ujú. Entonces, Ujú. ¿se les ocurre otra pregunta? Ah, ok. Dibujen qué se les viene a la mente con erotismo. Autismo. Ay, ok. Me ganó. Ok.
Ok, listo. Ahí más o menos me salió. Ok, yo Sí, no sé si lo vuelven a alcanzar a ver, ese de acá, ¿parece este? No sé si lo ven. Ah, son sí, como Sí, ¿no? montañas. es Bueno, no fuego. montañas, es fuego de hecho. Oh, ok, Es como llama, es como una llama que se está encendiendo y se va prendiendo cada vez más, más y más. Así ok. es como lo visualizo. Yo dibujé a una mujer desnuda Ah, qué viendo así rápido. a la nada y para mí eso es. Ok, entonces supongo que el video está más chistoso. Ah, Ok. yo dibujé un plátano. ¿A qué me Plátano. refiero? Pues Ok. como que cada persona como que tiene la palabra de autismo, entonces como que es algo abierto, es algo que se revela que hay pues adentro, algo que se Creo que exponga. tienes un fetiche con la fruta. No, no sé, fue mi situación. Ok. ¿Frutofilia tienes? Ok, pasemos al último del juego ya para cerrar. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Ok. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente cuando mencionan placer? placer. Mm, placer. Ok, mi dibujo está un poquito raro. Ok, No tuve mucho tiempo para presentarlo. listo. Se los voy a tener que explicar, creo. Sí, Eh, ok. Aquí, como se puede ver, esto es como un pequeño helado, una lengüita, y al probarlo suelta como unas chisquitas de que lo estás gozando. Y aquí un angelito como de que llegaste a la gloria, al cielo. Ah, ok, tan bien. está Me tierno. encanta. Ah, ¿Quieres enseñar tu viajero? Sí. A ver, ¿qué es eso? Ok. ¿Está Es la, una mujer. está la viendo un salero? Desconfiamos el No, dibujo. está lamiendo un miembro. Ok, Oh, Para ok, ok. oh, ok, entonces yo al menos, no sé, yo lo asimilo como varón, como que algo que nos gusta, algo relajante, algo así de gusto. Entonces, algo que a lo mejor a mí a la gente le gusta es ir a la playa. O Oh, sea, es como serenidad, como que algo que te gusta mucho, tienes mucho grado en eso. oh, Sí, ahí viene el dibujo. Muy bien. de hecho, Te sí, digo estoy. como cada uno tiene una percepción a veces similar y otras veces diferentes Ujú. Sí, pues sí, sobre todo este si tema. vimos pues como que cada uno de nosotros somos tres personas diferentes, pues como que en sí dibujamos algo muy similar a lo que nosotros Ujú. percibimos que es la sexualidad. Sí, de hecho, sí. Entonces, La verdad, el hablarlo, el expresar esto, que es sexualidad, que es erotismo, pues, ayuda a la gente. sí, bastante. Digo, a pesar de estar a distancia, los dibujos fueron casi similares. No es como que nos pusiéramos de acuerdo ni nada, o sea, fue algo espontáneo. Exactamente. Y Sí. quiere decir que casi tenemos el mismo conocimiento o la misma idea de lo que preguntamos en este momento. Y es interesante.
No sé si les gustaría agregar algo más ya para cerrar esta transmisión. No, yo creo que ya es todo. En conclusión, bueno, yo voy a agregar una conclusión. Conclusión. Ok. Como dicen, todos pensamos similar a lo que es sexualidad y lo que es erotismo. Y también que hay un problema social que resolver, que se trata de educarnos más para poderlo vivir de manera individual, de una mejor manera de sentirlo más placentero y no tan prejuicioso. Y creo que esto por mi Roberto, parte. ¿Roberto, quieres decir algo? Pues también una pequeña conclusión. Creo que hace falta más educación sexual en México. Creo que es algo que es un tema que se tiene que tratar importante, que se debe dar a conocer más de esto. Yo creo que este video va a servir para otras personas que lo vean, conozcan un poquito, y les dé interés conocer y explorar. Y pues yo creo que con eso es lo que me gusta, es lo que más o menos que se queda en este video, que comprendan y que experimenten. Es como un tipo consejo y conclusión a la vez. Esto sería, Exactamente. Así esto sería todo. experimenten todos, Sí, pero Exacto. cuídense. exacto, o sea, yo creo que el consejo sería exploren su cuerpo, exploren qué es sexualidad, vayan con un doctor, con alguien que conozcan, alguien que tenga posiblemente experiencia, infórmense, porque a fin de cuentas la sexualidad es algo que se debe saber, sobre todo por salud. Entonces como que explórense, busquen información, que la sexualidad no es nada malo y no es nada del otro mundo. Por Sí, supuesto, ahorita en sí, conoce internet tu cuerpo. hay mucha información, pero también es importante corroborar que es Exacto. real y que no. Entonces, si pueden ir con un médico, si tienen preguntas, dudas, un médico, un sexólogo. Y eso sí, aquellas personas que creen que la pornografía también es real, pues déjenme decirle que no, no es real. Eh, Posiblemente dan muchas ideas equivocadas de lo que realmente es la sexualidad. Y eso es todo. Bueno, pues esto sería todo por nuestra parte. Les agradezco Kevin y Yajaira por compartir esta conferencia conmigo y pues bueno, aquí termina y muchas gracias. Ay, gracias Bye. chicos.